Zacarías 9 y versículo 9, y de ahí nos vamos a ir a Mateo 21. Dice así la palabra de Dios en Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Les invito a Mateo capítulo 21, del 1 al 9, donde precisamente se cumple la profecía de Zacarías que acabamos de leer. Dice así la palabra de Dios, Mateo 21:1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos y diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y sus discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros contaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿y quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús y sus discípulos estaban en el camino de Jericó. Ellos ya habían subido gran parte de la cuesta del camino difícil, que tenía un montón de cambios y de vueltas. Un camino de 18 millas que los llevó desde Jericó hacia Jerusalén. Y ya se acercaban a Jerusalén, como dice la palabra de Dios, y llegan a Betfagé, al monte de los olivos, al lado oriental o al oriente de Israel. Y lo que hace Jesucristo, nos dice el versículo 1, es que envía a 2 de sus discípulos a que entraran a la aldea y que pidieran prestados un asna que estaba atada y un pollino con ella, que lo desataran y se lo trajeran al Señor. Y si acaso alguien les preguntara qué estaban haciendo, que simplemente les dijeran que el Señor Jesucristo los necesitaba y que dentro de poco se los regresaría. Esto es comúnmente de lo que se comparte en un domingo como hoy, un domingo de Ramos, que viene siendo una semana antes de que Jesucristo pues muriera y especialmente resucitara el domingo entrante. Yo les quiero presentar en este pasaje al Rey Jesucristo, a este Rey que vino para cumplir la profecía que Zacarías había escrito como unos 500 años antes. Les quiero presentar a este Rey y describirlo a modo de que sea reconocido entre nosotros y nosotros podamos también compartir acerca de este Rey con la gente que nosotros conocemos. ¿Qué les puedo decir acerca de este Rey? Tomaremos como base Zacarías 9:9, pero estaremos volteando a lo largo de la prédica a Mateo 21. Pero vuelvo a decir, ¿qué les puedo decir acerca de este Rey? Este Rey era y es un Rey legítimo, un Rey legítimo. Nos dice la palabra de Dios en Zacarías 9:9 y a la mitad dice: he aquí tu rey vendrá a ti. Era el rey de Israel. No era un rey usurpador,
un rey que hubiera hecho un golpe de estado, un rey que quizás vino y le quitó el trono a otro, sino que un rey que reinaba en su merecido lugar. Cuando Cristo montó el asna, no era cualquier asna, era el asna, y luego estaba el pollino que Zacarías había profetizado. Cuando él lo monta, él se está presentando ante Israel como el rey prometido. Eso no era nada más a ver qué asna y voy nada más ahí de camino y a ver si me reconocen. Él sabía lo que estaba haciendo, porque él estaba cumpliendo aquí, versículo 9, tu rey vendrá a ti. Ahora, los judíos eran el pueblo de la palabra, conocían bien las escrituras, y seguramente los que estaban ahí entre la multitud se recordarían de las palabras de Zacarías y reconocerían y entenderían exactamente la acción de Jesucristo. Es más, muy probablemente algunos se acordarían lo que Primera de Reyes capítulo 1 dice cuando describía el momento en el cual el rey Salomón se sentó sobre un asna. Si usted me acompaña, Primera de Reyes capítulo 1, versículo 38, dice así: y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Naán, Benaía hijo de Joaida, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David. Ahí está el asna. En la mula del rey David, y lo llevaron a Gijón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. ¿Con qué lo unge? Con aceite, ¿verdad? Derrama el aceite sobre él ungiéndolo. Y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. El rey David quería que todos entendieran que el rey que reinaría después de él sería Salomón, porque David tenía varios hijos y entre sus hijos más de uno quería reinar. Había una rivalidad entre ellos. Entonces, ¿de qué manera dar una palabra segura al pueblo de Israel que el que quedaría en ese lugar como rey sería Salomón? ¿Qué mejor opción a que Salomón entrara en la muda del rey David y fuera ungido, ¿verdad?, con el aceite que saldría, hermanos, del cuerno que estaba en el tabernáculo? Hermanos, los reyes tenían que ser ungidos con aceite. Mire, la palabra Mesías, se dice Mesías en el hebreo. En el griego se dice Cristo, aunque es la palabra que más comúnmente usamos en el español, aunque es una palabra en griego. Pero si queremos entender su significado, entendemos que la palabra en español es el ungido. Y cada vez que un rey iba a comenzar a reinar, se le ungía como aceite, para que fuera el ungido de Dios reinando en la nación. Cuando David, hermanos, años antes de que reinara, llegó el profeta Samuel a la casa de Isaí, su papá. Habían como unos 8 hijos, hasta que estaba Samuel: ¿cuál será el que Dios quiere que yo unja como rey? Hasta que llegaron al más chiquito, a David. No se la podían creer sus hermanos mayores, pero hermanos, sobre él David lo unge con aceite, declarando que él sería el ungido rey de Dios. Luego, mucho después, empieza a reinar, y años después de eso, Salomón, les acabo de leer, hermanos, y muchos años después, hermanos, pues se está declarando que el rey es Jesucristo. Ahora, cuando ellos ven que los israelitas en el día de ese día del Domingo de Ramos, o la entrada triunfal, para usar una frase bíblica, cuando ven que Cristo viene sobre una asna,
Ellos entienden lo que está pasando y es por eso que ellos dicen lo siguiente. Su reacción de ellos es decir, Hosana al hijo de David. ¿Por qué no dijeron, viva al hijo de María, por decir algo? O hijo de José, ¿verdad? Su padrastro. Porque al decir hijo de David, es descendiente del rey David, el que reinaría sobre el trono de David, su antepasado. Hosana al hijo de David. Al usar ese título, hijo de David, estaban ellos aclamando que Jesucristo, Él era el rey legítimo. Ellos reconocían que Él venía en el nombre del Señor, dice el versículo 9, citando el Salmo 118, versículo 26. Cuando dice el Salmo 118, bendito el que viene en el nombre del Señor, hermanos, ni el Papa de la Iglesia Católica Romana, ni ningún pastor o religioso puede tomar ese versículo y aplicárselo a sí mismo, como algunos acostumbran. Ese versículo es mesiánico y se aplica solamente al Señor Jesucristo. Ahora, hay otro versículo, algo más desconocido por el pueblo de Dios, que nos habla acerca del asna. Para esto volteamos al libro de Génesis, al capítulo 49. Aquí encontramos a Jacob, que también su otro nombre es Israel. Tuvo 12 hijos varones y cada varón es la cabeza de uno de los 12 tribus de Israel. Y aquí él está cerca de su muerte y él está profetizándole a cada uno, bendiciéndole a cada uno, dándole promesas. Y en el versículo 10, 9 y 10, él está hablando a uno de sus hijos, que es Judá, y le dice así: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro, otra vez, de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid, ¿su qué? Su pollino, y a la cepa, ¿qué? El hijo de su asna. Entonces aquí nosotros entendemos por esta profecía, hermanos, de que el Mesías vendría, ¿de cuál de las 12 tribus? De la tribu de Judá. De ahí vendría. Y el rey Mesías que habría de reinar tendría el cetro de Judá, versículo 10. Y él sería el legislador. Un legislador es uno que hace las leyes, las declara y las promulga. Y se nos describe, hermanos, que este rey, hermanos, pues usaría un pollino, el hijo de su asna. A modo de que mucho antes que Zacarías, Jacob ya había declarado la bendición sobre su hijo Judá, que de él, de esa tribu, llegaría el Mesías. Eso es lo que nos enseña la profecía de Jacob, que ese Mesías estaría asociado, hermanos, con el pollino de un asna. Ya que Jesucristo es el rey, nosotros somos sus súbditos, somos sus seguidores, y de nosotros debemos de reconocer su reinado. No nada más decir, pues ese rey de Israel, es rey nuestro también. Los judíos lo reconocieron como rey al decir: Hosana al hijo de David. Y también lo reconocieron, lo manifestaron que lo reconocían al poner sus mantos sobre el camino mientras él venía en esta procesión, él sentado sobre el asna. Ellos lo reconocieron. También, hermanos, al gritar y decir, ¿verdad? Hosana al hijo de David, ya lo dije. Y nosotros también debemos de reconocerlo y proclamarlo como rey, no poniendo mantos sobre el piso, hermanos,
sino que más bien nosotros abriendo nuestros corazones delante de Él, nosotros arrojando, por así decirlo, nuestra voluntad delante de Él en señal de rendimiento total, diciendo: no mi voluntad, sino la tuya. Que Dios haga lo que Él quiere en nuestra vida, que Él reine en nuestros corazones. Y de esa manera, hermanos, lo adoramos como un rey legítimo. Aleluya. Todos sabemos lo que está pasando en esa situación difícil en el país de Ucrania. Y Putin, que es ahora sí el presidente o el dictador de Rusia, pues solo tenía que haber estado ahí algunos pocos años, pero lo que él hizo para poder extender el tiempo de su reinado ahí, cambió la constitución. Fue cambiando las leyes para que las leyes, la constitución le diera más tiempo. Vemos que en diferentes países de repente alguien empieza a ser el presidente o el líder y van cambiando las leyes, van haciendo cosas para que nadie los quite de su lugar, usurpan el lugar. ¿Verdad? Están peleando el puesto, están en rivalidad con otros. Ya realmente no son líderes legítimos, están ahí por fuerza, están ahí porque a alguien han derrocado, algo han hecho. Pero no nuestro rey. Nuestro rey es legítimo. Él es el cumplimiento de las profecías que se hizo en los días de Jacob, en los días de Zacarías, y cuando Él viene la gente lo reconoce y nosotros también lo reconocemos como rey. ¿Cuántos lo reconocen? Y hay que proclamar que Él es el rey. Aleluya. ¿Qué más les puedo decir acerca de este rey? No solo es legítimo, también es un rey vencedor. Dígalo conmigo. Vencedor. Vencedor. Ahora, para esto vamos al texto de Zacarías 9:9 y la palabra de Dios nos dice justo en este texto de esta manera: he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador. Y quiero hablar de esas dos palabras, justo y salvador. Ahora, justo significa alguien que ha cumplido sin ninguna falla la ley de Dios. Dice la palabra de Dios que Él jamás pecó. En todo fue tentado, pero sin pecado, dice la carta a los hebreos. Él no vino a ser salvado, sino para salvar. Él mismo dijo en el Evangelio de Marcos que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a rescatar, Él vino a salvar. La gente de Israel necesitaba un Salvador. La gente hoy en día, usted y yo, necesitamos un Salvador. Y el que nos salva de nuestros pecados, y su nombre es Jesucristo. Aleluya. ¿Cómo nos va a salvar de nuestros pecados si Él hubiera pecado? Si Él estuviera igual de embarrado como nosotros, no sería justo, no podría salvarnos. Aún, hermanos, desde los tiempos de Moisés, desde cuando se hace la primera fiesta de la Pascua, cuando se escoge un animal, un cordero que muera para salvarnos de nuestros pecados, se escoge a un animal que está puro, que no tiene tacha. Tendría que ser un cordero de un año, ni muy viejo, ni tampoco que fuera un bebito, que esté en la mejor etapa de su vida con mucho vigor, que sea un animal sin defecto, que no fuera ciego, que no fuera patojo, hermanos, un animal perfecto, sin mancha. Nuestro Señor Jesucristo fue sin mancha en su vida moral, cumplió a la perfección la ley. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 2, versículo 22, da testimonio, habiendo vivido con Él por más de 3 años, dijo que en Él no hubo pecado y no se halló engaño
en su boca. Si usted anda con alguien, vive con alguien, comparte, digamos, el hogar, es su pariente, digamos, o dos personas se casan y quizás lo cree perfecto, hermanos, pero ya después de vivir con alguien un tiempo, de repente se da cuenta, no, hablaste engaño, dijiste las cosas de una manera. Estabas tratando de que la gente pensara algo diferente a lo que es la realidad. Pero Cristo siempre habló palabras puras y verdaderas. Sus pensamientos fueron puros, sus acciones siempre fueron justas. Gloria sea a Dios. Cuando Pilato tenía a Jesucristo, quería soltarlo, porque su mujer había soñado, había dicho, no le hagas nada a este hombre, él es justo, no te metas con él. Buscaba la manera de librarlo y hablaba con la gente israelita que estaban ahí, que estaban empeñados a que se crucificara. Y él decía, pero no hay delito en él. Es más, llega y lo están latigueando para satisfacer esa ira de los israelitas. Y dicen, aquí está. Pero no hay delito en él. ¿Para qué le latiguió? Pero bueno, para quedar bien con los israelitas, pensando que esa manera los habría de suavizar, pero nada que ver. Y ellos insisten y todavía le dice, ok, les doy a escoger, ya es fiesta de la Pascua. Y cada fiesta de la Pascua sacaban a algún reo y se les perdonaba. Y saca al más malo, a Barrabás, que había sido homicida y todo. Seguramente van a escoger a Barrabás que se libre, en vez de escoger a Jesús que lo libre, en vez de escoger a Barrabás, porque era tan malo, ¿verdad? Era odiado. Y cuando les pido que ustedes escogen, ¿a quién libro? Ellos, qué raro, qué inesperado que escogen a Barrabás, que sea liberado y que Cristo sea crucificado. El justo, dice el testimonio de Pedro, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, él era el rey vencedor. Él era el vencedor porque cuando él viene entrando en esa entrada triunfal, ellos agarran palmas y las palmas que van batiendo son señales de victoria. Así se anunciaba la victoria en tiempos antiguos. Pero luego ellos dicen esas palabras, dicen ellos, Hosana. Ahora nosotros estamos acostumbrados que la palabra Hosana es una palabra de alabanza. Y sí lo es, pero originalmente la palabra Hosana lo que significa es sálvanos. Si usted va, por ejemplo, al Salmo 118 y versículo 25, mire la petición del salmista. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y después viene, bendito el que viene del nombre de Jehová. Originalmente, Hosana significa sálvanos. Y lo que la gente necesitaba era salvación, liberación. Y a lo mejor muchos de ellos estaban buscando una liberación política porque no les gustaba ser oprimidos por los soldados romanos, que les exigían un impuesto bastante alto. No era un impuesto que habría favorecido al pueblo de Israel, sino que era un impuesto que les cobraban y era enviado a Roma para que se deleitara por allá el César. Mire, yo sé que ya viene el 15 de enero en Estados Unidos y cada 15 de enero es el último día. Creo que este año toca el 18, 3 días más nos dieron, ¿verdad? Para declarar nuestros impuestos. Y los que son contadores están dale que dale, ¿verdad? Esperando a los tarderitos, ¿verdad? Y algunos ya metieron sus taxes. No sé cuántos de ustedes van a recibir algún reembolso, ¿verdad? Otros están diciendo, no, lejos que me regresen, me van a quitar. Pero ¿sabe qué? Si le van a quitar, no se sienta tan mal porque, hermanos, vivimos en un país donde
aunque quizás nos quiten, pero hermanos, vemos que las calles muchas veces se arreglan. Las escuelas están bien. A los maestros les pagan bien. Digamos, los policías les pagan bien. Es decir, los servidores públicos, digamos, hay justicia, digamos, se nos cobra, hermanos, pero se usa. Gloria sea a Dios. Pero esa no era la situación en Roma. Y por eso ellos decían: sálvanos, sálvanos ahora. Hosana, ¿a quién? Al hijo de David. Están esperando en esta salvación. Pero nosotros, hermanos, que ya hemos leído el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que nosotros también necesitamos salvación. Y para eso tenemos un Salvador que nos salva, hermanos, no tanto de una opresión política, pero nos salva de nuestros pecados. Para eso vino. Eso fue lo que le anunció el ángel a María, que vendría a nacer en la ciudad de David un Salvador, y su nombre es Jesucristo el Señor. Él es el Salvador, hermanos. Ahora, ¿y cómo es que dije que Él es el Rey vencedor? ¿Y cómo es que venció? Apenas en la entrada triunfal está entrando. Y es verdad que lo están aclamando, pero luego el viernes lo crucifican. Qué tristeza. No se pierda el culto este viernes. Vamos a hacer memoria, hermanos, pensando en ese sacrificio. Pero hermanos, ¿pero cuándo es que vence? El domingo, es decir, de hoy en 8 días. El domingo de resurrección sale de la tumba. La muerte no lo pudo detener. Nuestros pecados por los cuales Él murió no lo mantuvieron enterrados. Al tercer día Él resucitó vivo entre los muertos. Alabado sea Dios. Él fue y es el Rey vencedor. En tercer lugar, hermanos, lo tercero que le quiero decir de este Rey es que Él es el Rey manso. El Rey manso. Cuando un rey entra en una ciudad, por lo menos en aquel entonces entraba con un gran show de poder y también, hermanos, de que tenía muchos bienes. Y es lo que hubiéramos esperado cuando Cristo entró a Jerusalén, siendo Él el capitán del ejército de Jehová, teniendo a su disposición, hermanos, todos los reinos de esta tierra, dueño de todo el oro y toda la plata, siendo Él el rey legítimo, el rey vencedor. Él entra como un rey manso, entra con tremenda humildad y mansedumbre. Dice Zacarías 9, versículo 9, si regresamos ahí, dice la palabra de Dios de esta manera, 9:9. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. La palabra clave ahí es humilde. Humilde y manso son palabras bastante parecidas. Hermanos, Él viene no sobre un gran caballo de guerra. Él viene, hermanos, sobre una bestia que se usa para llevar las cargas. Viene sobre un asna que no era ni de él, era prestado todavía. El Hijo del Hombre, hermanos, toma prestado el asna. El Hijo del Hombre no tenía ni una almohada, no tenía ni dónde reposar su cabeza. Dicen que por ahí hay unas almohadas que venden de una compañía MyPillow. De hecho, el dueño es un cristiano, creo que valen $60. La almohada, que tiene memoria, ¿verdad? Si yo también, digamos, memoria, si yo no la he comprado, pero supongo que tendría yo memoria de haber pagado 60 si lo comprara, ¿verdad? Será muy buena, pero el Hijo del Hombre no tuvo ni la almohada más vieja sobre, digamos, sobre el suelo, sobre una piedra pondría su cabeza, su humildad.
¿Sabe en qué vemos su humildad? Bueno, voy a mencionar algunas cosas. Bueno, una en la manera que él entró. Hermanos, pienso de nuevo en esta guerra que hay. Mire, cuando Rusia entró, ahora sí, aunque no entró Putin, pero envió a los suyos, digamos, entra con tanques, mano. Entra tirando, entra pensando que en 2 días todo lo va a tirar, digamos, entra con grande potencia, como diciendo, yo aquí mando, ¿verdad? Pero Cristo, cuando Él entra en un asna. ¿Qué diferencia el reino espiritual que el reino terrenal? Pero ¿en qué más vemos su mansedumbre? Hermanos, lo vemos en el trato que Jesucristo tenía con sus súbditos, con sus seguidores. Él los trata como miembros de su familia. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Dice, hija de Sión, hija de Jerusalén. Los trata como que fueran hijos. Ya es así como Dios los ve. La Biblia dice que es una gran bendición que nosotros seamos llamados hijos de Dios. ¿Sabe que lo más maravilloso, hermanos, no solo es que Dios nos ha salvado y nos ha perdonado, pero aparte de todo eso, nos trata como a hijos? Gloria sea a Dios. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad, no solo de ser perdonados, hermanos, pero de ser llamados hijos de Dios. Mira, quizás vas a una corte y tienes que comparecer delante de un juez y estás orando de que te declare inocente. Te perdona, ¿verdad? Te declara inocente, ¿verdad? Que no lo hiciste, o que no hay suficiente evidencia, lo que sea. Pero digo una cosa, el juez aquí no te va a, si te declara inocente, no te va a decir, y no solo eso, vas a ser mi hijo, ¿verdad? Y como hijo de juez, imagínense, ganan bien, ¿verdad? Tienen muchas comodidades. No te va a adoptar, no me va a adoptar. Bastante que ya como que la libras y te declara inocente. Te justifica de cualquier acusación. El juez de toda la tierra nos justifica de cualquier pecado que sí hemos cometido y aparte nos hace sus hijos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, la doctrina de la adopción es algo que nosotros debemos de altamente, hermanos, agradecer. Dios dice de Israel, dice que es su primogénito. ¿En qué más vemos su mansedumbre, su humildad? Hermanos, en varias áreas, hermanos, pero voy a mencionar esto, de que la mansedumbre de Cristo no es muestra de que Él es débil. Si usted por un momento mira conmigo en Zacarías 9, leímos nada más el versículo 9, pero del 1 al 8 se describe cómo Dios va a destruir los antiguos enemigos de Israel, es decir, los sirios y los filisteos. Y luego el versículo 10 que le sigue al 9 dice, y de Efraín, esto se refiere también a Israel, dice, y de Efraín o Israel destruiré los carros, vea, los carros de militares pues, y los caballos de Jerusalén que han venido a atacar, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Entonces, este rey que viene, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, vendrá a hacer ¿qué cosa? A destruir los carros de los enemigos, quebrantar los arcos de los enemigos. ¿Con qué fin? Con el fin de hablar paz. ¿A quién? A las naciones, a los que son gentiles. Porque él venía no solo como rey de Israel, lo cual es, pero también como rey universal, un rey para cada uno de nosotros, hermanos. También, hermanos, somos súbditos de él. Para proclamar la paz, hermanos, tenía que quebrar el arco y la lanza.
tenía que, hermanos, romper los carros. Pero qué bonito que dice que Él hablará paz a las naciones. Nosotros, sin saberlo, antes de tener a Cristo, estábamos peleados con Dios. ¿Usted alguna vez le ha pasado esto de que usted ha ofendido a alguien y no se dio cuenta? Y después ve a la persona y como que no le saluda igual y no le habla igual, quizás medio que le esquiva, quizás le hable, no le contestan así a la primera y así. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué le hice? ¿Cuántos le han pasado? ¿Solo a mí? Bueno, a ustedes no. Y es, ¿qué le hice, verdad? O le hice algo, vamos. Hermanos, pero así estábamos y peor con Dios. Grandemente le habíamos ofendido, hermanos. Teníamos otros dioses. Éramos unos idólatras, tomábamos su nombre en vano, no éramos obedientes a nuestros padres, robábamos, decíamos calumnias y mentiras, hermanos, imaginaciones pervertidas, codiciábamos lo ajeno. Ya le escribí ahí los 10 mandamientos. Habíamos fallado en grande. Pero Él vino a darnos paz. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de paz. Él es el rey de reyes. Él dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, os la doy. Si alguna vez ha hecho las paces con alguien, dice, ok, pues, ok, las paces, pues. Queda medio así como todavía enojado, ¿verdad? Pero ya, porque tanto me dicen que haga las paces, bueno. Y hay que llevar la fiesta en paz, hermanos, pero la paz de Cristo no es de los labios hacia afuera, es desde adentro, aleluya, cuando Él viene a reinar. Hermanos, en hebreo la palabra paz es shalom. Shalom no solo es la ausencia de conflicto, la ausencia de guerra, pero también es la presencia, hermanos, de bendición en nuestra vida, que estamos completos, que nada nos falta, que teniendo a Dios lo tenemos todo. Y esta paz, hermanos, es la que Cristo traerá, es la paz que desarma a sus enemigos, hermanos, que rompe la lanza y quiebra el arco. Ahora, hermanos, a pesar de que Él es manso, hay que entender que al mismo tiempo es todopoderoso. Él es omnipotente. ¿Y dónde y cuándo nos damos cuenta de eso? De que hay una combinación como que por un lado es omnipotente y por el otro lado Él es manso. Mire, se ve exactamente cuando Él sanaba a la gente en la Biblia. Quiero por un momento recordarles ese momento cuando fue encarcelado Juan el Bautista. Él fue encarcelado porque estaba predicando en contra del adulterio del gobernador llamado Herodes. Y por eso, hermanos, es llevado a la cárcel, y estando en la cárcel cae en depresión, y en Mateo 11, versículo 3 dice lo siguiente: envía a 2 de sus discípulos a hacerle esta pregunta al Señor: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Juan el Bautista tiene dudas. Entonces, cuando ese mensaje se lo dan a Cristo, Cristo responde en el versículo 4 de Mateo 11: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cristo, al sanar a las personas, mostraba, hermanos, que Él era y es un rey que, hermanos, que es muy manso, se preocupa por el bien de la gente. ¿Se acuerdan? Mira, les puedo dar algunos ejemplos, hermanos. Él muchas veces tocaba a la gente cuando lo sanaba. Cuando un hombre, hermanos, estaba mal de la vista, Cristo vino y le tocó los ojos y lo sanó. Cuando lo llegaron a arrestar y Pedro desenvaina la espada para querer defender al Señor y le corta la oreja a un siervo, ¿verdad?
un siervo del sacerdote, Cristo viene, no solo lo sana, pero al sanarlo le pone la mano. Qué mansedumbre, hermanos. Lo sana. Cuando había un hombre que era leproso, en vez de hacerse a un lado y sanarlo a distancia, porque había sanado a la distancia, ¿se acuerdan, hermanos? Es el centurión. Solamente di la palabra, ¿verdad? Y mi siervo será sano. Pero no lo sana a la distancia, hermanos. Se acerca y toca al leproso. ¿Quién quería tocar un leproso? Leproso tenía que anunciar de lejos y veía gente sana: soy inmundo, apártense. Porque si lo tocaban, entonces ellos también quedarían impuros o inmundos. Tendrían que ir con el sacerdote a ver si no se había dado la lepra, hermanos. ¿Por qué no lo sana a distancia? Porque quería mostrar, hermanos, cuán humilde él era, cuánto amor y compasión él sentía. Lo toca. Vemos su gentileza, hermanos. Hermanos, y de esa misma manera Jesucristo trata a todos los que vienen ahí. Él dice en el Evangelio de Juan: todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Gloria a Dios. Él no trata a la gente de una manera abusiva, no es áspero. Cuando estamos desanimados, cuando estamos desesperados, Él nos alienta, hermanos, para que sigamos adelante en la vida buscando de Él. ¿A dónde iremos si solamente Él tiene palabras? Él está sentado en un trono y la Biblia dice que se llama el trono de gracia. Para eso les quiero leer lo que dice Hebreos 4 al 14 y el 15. O el 15, bueno, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ¿a qué clase de trono? Al trono de la gracia, al trono de la misericordia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro rey es un rey manso. Él es el quien le dice a la gente: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré de ti, ¿verdad? Luego dice, venid, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, porque soy manso y humilde de corazón. ¿Qué gobernador es así? Hoy en día es una gran excepción. Y si tenemos un rey que es tan manso y humilde, entonces, ¿qué hacemos nosotros con eso? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Imitarlo. También nosotros debemos de ser mansos. Parte del fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre, Gálatas 5. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe. Lo dice mansedumbre y templanza. ¿O será usted de aquellos que todavía, digamos, ahí está, y porque es hombre, es cabeza del hogar, ahí que no, vete, tráeme esto? ¿Qué pasó, hermano? Contrólese, ¿verdad? Y a veces hay mujeres que también son así, hermanos, y no le hace, hermanos, y aunque sean sus hijos, trátelos con gentileza, trátelos bien. No acostumbre a su hija, digamos, no la trate de esa manera, porque cuando ella se case, usted no quiere que también la estén tratando así, que se acostumbre de esa manera, digamos, tratarla con respeto, aunque esté bajo su autoridad. Sus hijos también, gloria a Dios. Debemos de buscar ser siempre lo más mansos posible. Hermanos, a veces los cristianos, en la manera que juzgan a la gente, son bastante ásperos. Dice Filipenses 4, versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Eso es algo bien importante. Que sepan que nosotros somos gente que es mansa, que somos tranquilos, que no estamos en pleito, que no estamos buscando el tú por tú con la gente, hermanos. Todo lo contrario, hermanos. Ahora, quiero concluir con esto.
claro que a Cristo le dieron ese recibimiento tan real, porque Él venía entrando a Jerusalén con esa gentileza, con esa mansedumbre, siendo Él el rey legítimo y el rey vencedor. Jesucristo se acercaba a Jerusalén al inicio de la fiesta de la Pascua, donde habrían cientos de miles, miren, no son miles nada más, cientos de miles de peregrinos dentro de lo que es la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando Él viene entrando, hermanos, está rodeado de gente que está ahí entrando a Jerusalén. Muchos ya están adelante de Él, otros vienen atrás, otros vienen a los lados. Y de repente, hermanos, se corre la voz que el rey viene entrando. Entonces, varios de los peregrinos que están ya en la ciudad salen, hermanos, a recibirlo. Y cuando Él viene entrando, hermanos, ellos vienen, hermanos, cortan las palmas y empiezan a batirla en señal de que Él es el vencedor. Y ellos empiezan a decir: Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey que va a sentarse en el trono donde antes se sentaba su antepasado David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí, en esa entrada a Jerusalén, se cumple la profecía que escribió 500 años antes Zacarías. Y si primero, lógico, él vino y nació como bebé y después vino como rey, ¿verdad?, entrando a Israel, pero luego a los pocos días lo crucifican. Y al tercer día de la crucifixión resucita, gloria a Dios. Y a los 40 días de estar resucitado, asciende al cielo. Pero quedan promesas por cumplirse todavía, porque varias de las promesas que le hicieron a Israel todavía no se han cumplido. Por eso, así como Cristo vino a la tierra y luego después vino a Jerusalén en la entrada triunfal, así también Cristo vendrá de nuevo aquí a la tierra. Aleluya. Su venida futura será en dos partes. Primeramente, Él vendrá por su pueblo. ¿Cuántos aquí son pueblo de Dios? Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4, el 13 al 18, que Él vendrá. Él vendrá, hermanos, por su pueblo que le ama. Él descenderá del tercer cielo, donde es su morada, donde ningún ojo lo puede ver. Él descenderá, hermanos, hasta el primer cielo, hasta donde están las nubes. Dice que Él hablará con voz de mando, que se escuchará la trompeta de Dios, y los muertos cristianos, la Biblia dice, los muertos en Cristo, resucitarán sus cuerpos primero. ¿Dónde están sus espíritus? Ya están con Él, ¿verdad? Ya están con Cristo. Entonces sus cuerpos, aunque hermanos, aunque se hayan deshechos, aunque fueron quemados, aunque fueron tirados en un agua y se deshicieron, hermanos, Él lo va a volver a componer y esos cuerpos resucitarán. Y luego los cristianos que estemos todavía vivos, seguiremos, hermanos, y lo recibiremos, dice Tesalonicenses, en el aire, no en la tierra, en el aire. Entonces Cristo vendrá primeramente por su pueblo al aire. Luego habrán 7 años de tribulación aquí en la tierra, donde reinará el anticristo. Y terminando esos 7 años, Cristo vendrá ahora sí a la tierra. ¿Y a dónde descenderá? Ahí mismo donde entró en la entrada triunfal, ahí al monte de los olivos. En Hechos 1, cuando él estaba ascendiendo desde el monte de los olivos, ahí dice el libro de los Hechos, que así como se fue, Él vendrá ahí a ese mismo lugar. Y ahí va a llegar y sus pies van a tocar tierra, y Él va ahora sí a reinar sobre el trono de David, su antepasado. Y Él reinará conforme a la palabra de Dios, y su ley la va a extender a todas las naciones. Y dice la palabra de Dios que las naciones vendrán a Él a recibir la palabra de Dios. Entonces va a enseñar la ley y le va a dar a Israel la tierra, toda la tierra que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia, a Israel. Ya no lo van a estar llamando que Palestina y Canaán y todo eso. Se va a llamar Israel porque es tierra de Israel.
El nombre Palestina le gusta mucho, es muy popular en algunos círculos. Realmente ese nombre Palestina se lo dio un general a esa tierra, porque es muy parecida a la palabra filisteo. A eso se refiere, como diciéndole a los israelitas: mira, esta tierra yo lo llamo Palestina, como para darle lugar a los filisteos. Pero hermanos, realmente, hermanos, ese lugar, esa tierra es prometida a Israel. Gloria a Dios. Y Dios por 1000 años, conforme a Apocalipsis 20, reinará, hermanos, y le cumplirá todas sus promesas a Israel. Y va a haber un templo, hermanos, y va a haber la tierra para ellos y la ley. Después de los 1000 años, hermanos, será el estado eterno, donde del cielo descenderá, hermanos, la nueva Jerusalén. Aleluya. Y nos iremos con Él, ¿verdad? De nuevo otra vez, gloria a Dios, ¿verdad? Él viene otra vez. Pero el próximo evento es su venida al aire. Es el rapto de la iglesia. Algunos estaban preparados para recibirlo cuando entró triunfalmente, otros no. Y algunos hoy en día están listos para recibirlo en el aire cuando llegue el rapto de la iglesia. Está a la vuelta, está a la esquina. El Señor viene. No sé cuántos estén listos para recibirlo, aleluya. ¿Cuántos se van con Él? El precioso corito dice: me voy con Él, me voy con Él. Ojalá que sea más que un canto, hermanos, una realidad en cada una de nuestras vidas. Yo le invito a que vayamos a hacer una oración. El Señor está aquí. Él está aquí, Él escucha nuestra oración. En lo que pasan mis hermanos del ministerio, les pido que todo ojo se cierre. Gracias, Dios. Gracias por esa venida del Rey. Gracias, Señor, porque ahí en esa entrada a Jerusalén, nuestro Salvador se presentó como el Hijo de David, el Rey de Israel. Y te damos gloria, Señor. Y nosotros hoy en día también te decimos: Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey de Reyes. Gracias, Señor, porque solamente tú nos puedes salvar de nuestros pecados. Oh Dios amado, en esta hora nos preparamos, Señor. Nosotros queremos realmente estar listos para el momento que llegue, que tú levantes a tu iglesia. Amado hermano, si Dios ha hablado a tu vida y sientes que quieres prepararte o no estás tan seguro que tan preparado estás, acércate al altar, habla con Dios, hónrale, dile hosana al Hijo de David, alábale, aleluya. El Señor viene. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo.